La luz del atardecer lamía los muros altos de la mansión Montiel y hacía brillar el mármol como si fuera agua inmóvil. En el jardín, el olor dulce del jazmín se mezclaba con el de las naranjas recién regadas. Alejandro, con la corbata floja y la camisa abierta en el cuello, apoyó los codos en la barandilla del balcón y contempló el movimiento de los empleados que recogían las copas después de otra recepción interminable. Él, el heredero que lo tenía todo, sentía en el pecho un hueco cada vez más frío. Entonces una canción apenas audible se filtró entre el follaje, una nana humilde que no tenía nada que ver con la música de cuerdas contratada para impresionar a los invitados. Era una voz joven áspera y a la vez templada por la ternura. Alejandro dejó el vaso en el borde de piedra y, sin saber por qué, contuvo el aliento. Siguió la melodía hasta la sombra de un naranjo. Allí, sobre un banco de madera, estaba Lucía con el uniforme sencillo de la servidumbre, meciendo a Daniel, el hijo pequeño de otra familia, que esa tarde había venido de visita y se había quedado dormido entre sus brazos. La luz de una lámpara exterior tocaba los rasgos de la muchacha, ojos grandes, cansados y todavía capaces de creer en algo. Alejandro no estaba habituado a ese tipo de belleza tan desprovista de adorno. Durante un instante sintió vergüenza de su propia vida brillante y vacía. Dio un paso, hizo crujir la grava. Lucía se sobresaltó y cayó como si hubiera cometido un sacrilegio. «Sigue», dijo él, sorprendido por la suavidad de su propia voz. «No conozco esa canción». Lucía apretó al niño contra el pecho y volvió a cantar, esta vez más baja, como para no despertar a la mansión. Alejandro escuchó con una atención que no se permitía desde niño. Había en esa nana un hilo secreto que lo ataba a algo que iba más allá del apellido, del dinero, del futuro escrito por otros. Cuando la melodía terminó, Lucía levantó la mirada dispuesta a pedir disculpas. «Señor», susurró, «no quise molestar». «No has molestado», respondió él. «¿De dónde eres?» «De San Miguel del Río», dijo. «Allá las noches son frías y las madres cantan para espantar la tristeza». Alejandro notó que había memorizado ese pueblo sin voluntad, como si la palabra guardara una llave. No supo qué más decir. Hacía mucho que no hablaba sin una agenda. Por primera vez en años quiso quedarse sin prisa. Los días siguientes buscó excusas para cruzarse con ella en la biblioteca, fingiendo buscar un libro de poemas. En el invernadero, preguntando por los rosales enfermos. En el pasillo de la cocina, donde el olor a pan recién horneado le recordó una infancia que había aprendido a olvidar. Lucía respondía con respeto y distancia, pero cada respuesta dejaba ver un carácter que no encajaba con la obediencia sumisa que su padre exigía de cualquiera dentro de la casa. Una mañana de cielo limpio, Alejandro se detuvo junto a un rosal seco. «¿Está muerto?», preguntó. «No», contestó ella. «Le han dado demasiado sol y poca agua. Si se poda con cuidado, vuelve a florecer». El comentario lo atravesó como una parábola. Pensó en su propio corazón, en su vida recortada por manos ajenas. Sonrió por primera vez en semanas. No todos miraban esa cercanía con buenos ojos. Desde un corredor en penumbra, Marcos, gerente ambicioso de la empresa familiar, observó cada cruce de palabras como quien sigue una grieta en una presa. Para él, Alejandro era el muchacho que había nacido con todo sin merecerlo, y Lucía, una oportunidad para hacer estallar la fachada perfecta. Guardó para sí una mueca que era promesa de guerra. La noche en que estalló la primera tormenta, no la del cielo sino la de la casa. Lucía colocaba flores blancas en un jarrón del salón cuando la sombra de don Ernesto llenó la entrada. Llevaba un traje oscuro y un silencio más pesado que cualquier reproche. «¿Tu nombre?», preguntó sin cortesía. «Lucía Herrera, señor. He oído que mi hijo se interesa por ti. Eso termina hoy». Las flores temblaron en los dedos de la muchacha, pero su voz no se quebró. «No busco nada, señor. Trabajo para enviar dinero a mi familia y para que mi hermano reciba medicinas. En esta casa nadie se interesa por mi hijo sin un precio», dijo él. «Si lo vuelvo a ver contigo, haré que desaparezcas de la ciudad en una noche». Lucía asintió pálida. Cuando don Ernesto se fue, el jarrón rodó y el agua se mezcló con los pétalos como un derrame de nieve. Alejandro, que había visto de lejos la salida furiosa de su padre, la encontró sola y temblorosa. No la abrazó. Solo dijo: «No estás sola». Aquella promesa mínima
se convirtió en un hilo que ambas manos aprendieron a sujetar. En la cocina, bajo la lluvia que golpeaba el ventanal, Alejandro le confesó que la vida tal como su padre la entendía le asfixiaba. Lucía, con las manos húmedas de lavar platos, le confesó que el miedo a perder el trabajo la perseguía hasta el sueño. Se miraron como quien encuentra un espejo imprevisible. Cuando se besaron, Marcos observó desde el umbral una imagen que guardaría como arma. El rumor nació en un bar de Polanco y se extendió como pólvora. Titulares insidiosos, fotos robadas, carcajadas en los pasillos. Don Ernesto anunció un compromiso con Valeria Ríos, hija de un político clave, para poner orden. Valeria llegó a la mansión con traje impecable y ojos de jaula abierta. Alejandro la saludó con respeto honesto. No era enemiga, era otra prisionera. Lucía sintió que el mundo se le estrechaba hasta el borde de la asfixia. Siguió trabajando con la frente alta mientras afuera la ciudad murmuraba su nombre, como si fuera una moneda sucia que hubiera pasado por demasiadas manos. La noche avanzó con un zumbido de abejas crueles. Nadie sabía aún que bajo esa colmena hervía un secreto antiguo enterrado con prisa y cobardía. Espera. El día siguiente amaneció con un silencio vigilado. Alejandro desayunó solo con el periódico doblado sin leer. En cuanto cruzó el umbral del despacho de su padre, la madera crujió como si supiera que iba a presenciar una batalla. Don Ernesto estaba de pie ante la ventana con la ciudad a sus pies, como un tablero de ajedrez que creía dominar. «Padre», dijo Alejandro, «lo que hiciste con Lucía fue inaceptable. Lo que hice fue protegerte», replicó el hombre sin mirarlo. «Y proteger nuestro nombre. Te casarás con Valeria». «No soy una pieza de intercambio», dijo Alejandro avanzando. «Y Lucía no es una amenaza. Es una mujer». Don Ernesto se volvió con una calma feroz. «Es una sirvienta. Mañana será otra y tú no recordarás su voz». «La recordaré aunque pierda la memoria», respondió Alejandro. «Por primera vez no quiero obedecerte». No hubo golpes, solo un choque de voluntades. Don Ernesto dio un paso, la rabia contenida vibrando. Alejandro por primera vez no retrocedió. La línea quedó trazada entre padre e hijo. Aquella tarde Valeria paseó por el jardín, fingiendo interés en las rosas. Pedirle disculpas fue lo más difícil de su vida pública. La encontró junto al estanque doblando manteles. «No te conozco bien», dijo Valeria, «pero sé lo que es vivir en una jaula con barrotes de oro. No pienso ser parte de tu destrucción». Lucía la miró con recelo, luego con un reconocimiento tímido, como si hubieran descubierto que compartían el mismo idioma del encierro. Se prometieron decir la verdad cuando llegara la hora. Marcos, entretanto, tejía. En un bar de periodistas, dejó caer frases sin sujeto, adjetivos dóciles y venenos: alguien, heredero, sirvienta, capricho, deshonra. Preparó fotografías, recortó mensajes, falsificó transferencias. Su plan buscaba humillar a Alejandro hasta que la Junta lo viera como un riesgo y él emergiera como imprescindible. La gala de fin de temporada se montó como un teatro. Candelabros, mármol, cuarteto y champaña. Lucía, en el servicio, sintió el peso de miradas que la despojaban de humanidad. Alejandro, con esmoquín, parecía una estatua que sangra. Valeria se situó al lado de don Ernesto con una sonrisa rota. En el balcón de la escalera, Marcos levantó una copa. La sala entera giró hacia él. Habló de la familia, del honor, de la tradición. Y entonces, como quien saca una carta marcada, proyectó en una pantalla las fotos del beso en la cocina. Un murmullo cortó el aire. Don Ernesto se puso de pie de golpe. A su lado Valeria palideció. Lucía dejó caer una bandeja. Los cristales estallaron en una lluvia breve. «Es cierto», dijo Alejandro con voz clara, bajando un peldaño tras otro. «La amo». El silencio ocupó la sala. Alejandro tomó la mano de Lucía frente a todos, y ese gesto sostuvo el techo antes de que el mundo se viniera abajo. Don Ernesto, rígido, apretó los labios hasta borrarlos. Marcos sonrió sin mostrar los dientes. Había conseguido que el volcán entrara en erupción. Esa noche la mansión se volvió un campo minado. A la entrada se arremolinaban reporteros y curiosos. Los vecinos abundaron indignados. Alejandro acompañaba a Lucía a cada paso. Ella, por dignidad y miedo, intentaba desaparecer en la rutina.
Una tarde por la puerta lateral, unos jóvenes los rodearon con insultos. Alejandro los enfrentó y se llevó un puñetazo que le abrió el labio. Lucía lo curó en la cocina con agua oxigenada, llorando de rabia. Don Ernesto no detuvo la maquinaria del compromiso con Valeria. Valeria empezó a ir a ruedas de prensa y con cautela cuestionó las fuentes del escarnio contra Lucía. Ganó enemigos y la sospecha de su padre. El miedo de Valeria tenía un nombre: Marcos. Sabía que él conocía demasiado. Esa misma noche, cuando el aguacero golpeaba el techo, Lucía decidió irse para salvar a Alejandro del fuego cruzado. Hizo su maleta en silencio, guardó la foto de Daniel y la carta de su madre, y se dirigió a la puerta del servicio. Alejandro la alcanzó bajo la lluvia. Se abrazaron con desesperación. Don Ernesto llegó en el auto, atravesó la lluvia y los enfrentó. No hubo golpes, pero ninguno dio un paso atrás. La madrugada siguiente las portadas no hablaban solo de amor prohibido. Aparecieron facturas falsas, supuestas compras de lujo a nombre de Lucía y transferencias inexistentes. La palabra cazafortunas se pegó a su nombre. En el mercado recibió miradas que eran piedras. Alejandro, impotente, le propuso irse del país. Cuando estuvieron a punto de hacerlo, don Ernesto se plantó ante ellos con un rostro de carne desgarrada. Dijo una verdad que partió el mundo: Lucía era su hija. La frase cayó como un rayo sobre un lago en calma. Alejandro retrocedió. Lucía dejó caer la maleta. La noticia se esparció por la ciudad antes de que ellos pudieran entenderla. Marcos festejó en privado y dio la última estocada. Envió a todos los medios la documentación que confirmaba la paternidad. La vergüenza colectiva se volvió circo público. Entonces, contra su orgullo, don Ernesto subió a un estrado y reconoció ante cámaras a Lucía como hija. Pidió que lo juzgaran a él y no a ella. Por primera vez, una grieta luminosa atravesó su figura de patriarca. La ciudad contuvo el aliento, tal vez el destino ofrecía una oportunidad. Aún así, nada quedó resuelto. Alejandro se encerró en su habitación con el labio herido y el corazón hecho gruta. Lucía pasó la noche en la cocina frente a una taza de café frío que no se atrevió a beber. Valeria llamó a su padre y colgó antes de escuchar la orden de obedecer. Marcos caminó por su departamento como un general que revisa mapas, convencido de que el enemigo ya no tenía salida. Afuera la lluvia lavó las aceras y por un instante el olor del jazmín volvió al jardín. Nadie durmió. Al amanecer la ciudad contuvo el aliento. Solo por hoy. El amanecer trajo un resplandor extraño sobre la mansión Montiel, como si la casa misma supiera que había sobrevivido a una tormenta, pero no saldría ilesa. Los periódicos colgados en los puestos de la esquina ya llevaban titulares en tinta roja. El magnate confiesa hija ilegítima. Escándalo: Montiel sacude a la élite. Don Ernesto no apareció en el desayuno. Se había encerrado en su despacho fumando como cuando era joven, y la culpa aún era un animal desconocido. Alejandro bajó con la barba incipiente, la camisa arrugada. No quedaba en él el heredero impecable que las revistas de sociedad solían fotografiar. Lucía estaba en la cocina preparando café para los demás empleados, como si aún fuera una más en la servidumbre. Cuando lo vio quiso bajar la mirada, pero él la tomó de los hombros. «No dejes de mirarme, Lucía. No importa lo que digan». «¿Cómo no va a importar?», susurró ella. «Nos han convertido en un monstruo frente a todos». Alejandro negó con la cabeza, con una rabia contenida. «El monstruo es este sistema que todo lo corrompe. Tú no elegiste nada de esto. Ni tu apellido, ni mi amor, ni la verdad de tu madre». Lucía cerró los ojos como quien carga una cruz demasiado grande. Esa tarde Valeria apareció con la frente alta y la voz temblorosa. Reunió a la prensa y denunció a Marcos, habló de pruebas fabricadas, de manipulaciones, de su obsesión por el poder. El gesto fue valiente, pero Marcos, lejos de acobardarse, sacó su as bajo la manga. Convocó a otra rueda de prensa, esta vez con documentos sobre la familia Ríos, contratos ilegales, cuentas escondidas, fotografías de reuniones en la penumbra. Amenazó con arrastrar a Valeria y a su padre al mismo barro. Valeria soportó la embestida como pudo, pero aquella noche se presentó en la mansión,
con los ojos rojos de tanto llorar. Encontró a Lucía en la biblioteca con un libro de poemas que ella apenas podía concentrarse en leer. «Pude traicionarte para salvar a mi familia», dijo Valeria. «Pero no lo hice. Prefiero perder mi apellido antes que ser cómplice de Marcos». Lucía la miró con gratitud y compasión. Nunca hubiera imaginado que una mujer como Valeria se convertiría en su aliada. Marcos, en su departamento, brindó solo convencido de que aún ganaba la partida. Mandó correos, filtró audios manipulados, puso a su disposición a un ejército de periodistas vendidos. Y entonces, en la pantalla de cada noticiero del país, estalló la bomba final, el acta de nacimiento de Lucía, con el nombre de don Ernesto como padre. La evidencia era irrefutable. Lucía, viendo la televisión en la cocina, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alejandro la encontró con el rostro blanco como el mármol. «Ahora ya no hay escapatoria», dijo ella. «Ni tú ni yo podremos volver a caminar por la calle sin que nos señalen». Alejandro se arrodilló ante ella con una desesperación que parecía plegaria. «Escúchame, podemos huir, dejarlo todo atrás, no ser Montiel, no ser Herrera, solo tú y yo». Pero Lucía negó con lágrimas ardiendo en sus mejillas. «Sería condenarte, y no puedo permitirlo». Esa misma noche, don Ernesto salió de su encierro y se presentó frente a los medios. Con la voz quebrada confesó la verdad: Lucía era su hija. No se excusó, no buscó justificación. Pidió que a ella la dejaran en paz y que la culpa cayera sobre sus hombros. El gesto inesperado conmovió a muchos. Algunos empezaron a ver a Lucía no como villana, sino como víctima de un sistema podrido. Marcos, sin embargo, no cedió. Lo llamó viejo hipócrita y juró que demostraría cómo los Montiel habían construido un imperio sobre mentiras. Mientras tanto, Alejandro, encerrado en su cuarto, golpeaba las paredes hasta sangrar, y Lucía en la cocina rezaba en silencio. Valeria, en soledad, escribió un comunicado prometiendo sacar a la luz toda la verdad, aunque le costara la ruina. El país entero hablaba solo de eso. En cada esquina, en cada mercado, en cada café, Montiel, la sirvienta, el heredero, el escándalo, la hija ilegítima, el amor prohibido. La historia ya no era solo suya. Se había convertido en un espejo de los dolores de todos. La mañana siguiente amaneció gris con nubes bajas que parecían aplastar la ciudad. Afuera de la mansión Montiel se agolpaban reporteros y curiosos con cámaras, pancartas y gritos que herían más que cualquier golpe. Algunos pedían justicia, otros insultaban, otros simplemente querían espectáculo. Adentro, cada habitación era un campo de batalla en silencio. Alejandro caminaba de un lado a otro en su habitación. No había dormido. El espejo le devolvía un rostro cansado con ojeras profundas. Recordaba las palabras de su padre la noche anterior, la confesión pública, y sentía que su mundo entero había perdido cimientos. El hombre al que siempre había enfrentado, al que había odiado por su frialdad, de pronto había mostrado una grieta de humanidad. Y esa grieta lo confundía. Lucía, por su parte, permanecía en la capilla pequeña de la casa donde la abuela Montiel solía rezar. Tenía entre las manos el rosario de su madre. Sus labios se movían en un murmullo quebrado pidiendo fuerzas. Sabía que ya no podía escapar del apellido ni del estigma. Lo que más le dolía no era el señalamiento, sino la mirada de Alejandro, esa mezcla de amor, dolor y prohibición que la desgarraba. En el despacho principal, don Ernesto se encontraba rodeado de carpetas y documentos. La empresa estaba en peligro. Los socios lo presionaban, las acciones caían. Marcos había logrado abrir una brecha casi mortal. Ramírez, su asistente de toda la vida, lo miraba con preocupación. «Señor, si no damos una respuesta financiera inmediata, el Consejo lo destituirá». Don Ernesto cerró los ojos y recordó el rostro de Isabel, la madre de Lucía, cuando la dejó. La culpa regresó como un animal rabioso. «Tal vez sea justo», susurró. «Tal vez mi castillo deba derrumbarse porque lo construí sobre arena». Mientras tanto, Marcos celebraba en un hotel de lujo, rodeado de periodistas, que lo escuchaban como si fuera un profeta. Mostraba papeles, gráficas, fotos. Cada palabra suya era veneno directo contra los Montiel. «El imperio caerá», dijo con voz firme. «Y cuando caiga yo estaré listo para levantar lo que sigue». Valeria, viendo aquella rueda de prensa por televisión,
Sintió un nudo en la garganta. Su padre la llamó furioso, exigiendo que se apartara de todo. Pero ella respondió con calma, aunque le temblara la voz: «Padre, ya no soy tu peón. Haré lo que crea justo». Esa misma noche, Valeria se presentó en la mansión Montiel. Encontró a Lucía en la cocina con un vestido sencillo y los ojos hinchados de tanto llorar. «No puedo deshacer lo que Marcos ya hizo», dijo Valeria tomando sus manos. «Pero puedo estar a tu lado. Si él nos quiere solas frágiles, le mostraremos que no lo estamos». Lucía la miró incrédula, luego la abrazó. Por primera vez, dos mujeres de mundos opuestos se reconocieron como aliadas en una guerra que no habían elegido. Arriba en el balcón, Alejandro observaba la escena con un destello de esperanza. Tal vez pensó, no todo estaba perdido. Tal vez en medio de tanto derrumbe aún podían construir algo distinto. Pero al mismo tiempo sabía que Marcos no descansaría. Su enemigo jugaba con cartas marcadas y estaba dispuesto a arrasar con todos. Alejandro respiró hondo con los nudillos ensangrentados y murmuró: «Si la guerra ya empezó, entonces no pienso esconderme». La ciudad parecía hervir. Cada canal de televisión, cada estación de radio, cada portada de periódico llevaba el apellido Montiel, como si fuera una marca en llamas. En las redes sociales los rumores se multiplicaban. Algunos defendían a Lucía, otros la llamaban culpable de todos los pecados posibles. El país entero se había vuelto jurado de un juicio que ninguno de ellos pidió. Dentro de la mansión, Alejandro reunió a Lucía y a Valeria en el salón principal. El aire estaba cargado como si las paredes mismas escucharan. «Marcos ha logrado lo que quería», dijo Alejandro con voz ronca: «dividirnos, aislarnos, hacernos dudar. Pero aún tenemos algo que él no, la verdad completa». Lucía lo miró con ojos enrojecidos. «¿Y de qué sirve la verdad si la gente solo cree lo que quiere? Para ellos ya soy la hija ilegítima, la usurpadora, la vergüenza». Alejandro apretó sus manos. «Sirve porque al final, aunque tarden, los ojos terminan abriéndose. Y si no lo hacen, al menos viviremos sin escondernos». Valeria asintió. Había recuperado parte de su fuerza. «Yo hablaré. Sé de contratos de juntas, de las veces que Marcos manipuló cifras. Tengo pruebas. Si las saco, al menos quedará claro quién es el verdadero ladrón». Lucía la miró sorprendida. «Eso podría hundirte a ti también». Valeria respiró hondo. «Mi apellido ya está manchado por las amenazas de Marcos. Prefiero caer diciendo la verdad que vivir como cómplice». En ese instante, la puerta del salón se abrió con violencia. Don Ernesto entró con el rostro duro pero los ojos marcados por ojeras. «¿Pruebas contra Marcos?», preguntó con voz baja. Alejandro se irguió. «Sí, y esta vez no puedes impedirlo, padre». Don Ernesto los observó a los tres uno a uno. Finalmente suspiró, y algo en su expresión cambió. La coraza del magnate parecía resquebrajarse. «Yo también tengo cuentas. Contratos firmados con su nombre, movimientos bancarios. Durante años miré hacia otro lado porque me servía». Se detuvo como si las palabras pesaran toneladas. «Si quieren exponerlo, cuenten conmigo». Lucía lo miró como si no pudiera creerlo. «¿Usted va a luchar por nosotros?» Don Ernesto bajó la cabeza. «Voy a luchar contra lo que yo mismo creé. Y si eso significa destruirme, que así sea». El silencio posterior fue distinto. No era miedo, era una tregua frágil. Por primera vez estaban del mismo lado. Mientras tanto, en la ciudad, Marcos organizaba otra conferencia. Con sonrisa cínica mostró más documentos acusando a Lucía de haber recibido transferencias millonarias en cuentas extranjeras. La multitud lo aplaudía, los flashes lo adoraban. Pero entre la multitud, una voz se alzó. Era un periodista joven mostrando en su tableta un archivo recién filtrado, contratos donde la firma de Marcos aparecía en acuerdos ilícitos. La sala se agitó. Marcos sudó frío. «¿Cómo obtuvo eso?», gritó fuera de sí. El periodista respondió: «Nos llegó de una fuente anónima esta misma mañana». Marcos comprendió. La guerra había dado un giro, y la fuente no podía ser otra que alguien dentro de la mansión Montiel. La noticia del archivo filtrado corrió como un incendio en un campo seco. Los noticieros interrumpieron su programación para hablar del tema, y por primera vez, la palabra Marcos apareció acompañada de corrupción y fraude. Las cámaras que antes lo aclamaban, ahora lo seguían como buitres olfateando la carroña. En la mansión Montiel, la tensión era palpable.
Alejandro caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, recibiendo llamadas de periodistas y socios indignados. Valeria, sentada junto a Lucía, revisaba una carpeta de pruebas que había guardado como seguro desde hacía meses. Don Ernesto observaba en silencio un vaso de whisky intacto entre sus dedos, como si decidiera con cada sorbo si aún era patriarca o ya un hombre derrotado. «Esto apenas comienza», dijo Alejandro. «Marcos no se quedará quieto. Cuando un hombre como él siente que el suelo se hunde, se vuelve más peligroso». Lucía, con el cabello recogido apresuradamente y el rostro cansado, preguntó en voz baja: «¿Y si ya hemos perdido todo? La empresa, el apellido, hasta el derecho de caminar por la calle sin que nos apedreen». Don Ernesto la miró con un dolor extraño, como si en ella viera reflejado a Isabel. «No todo está perdido mientras quede dignidad. Y tú, hija, has demostrado tener más dignidad que todos nosotros juntos». Las palabras lo sorprendieron a sí mismo. Lucía bajó la vista conmovida, incapaz de responder. Esa misma noche, Marcos convocó a una entrevista exclusiva para limpiar su nombre. El set estaba iluminado como un escenario de teatro. Con voz firme intentó negar todo, acusando a la familia Montiel de orquestar una campaña de difamación. Pero la presentadora, con los ojos brillando de emoción, lo interrumpió. «Señor Marcos, tenemos aquí otro documento», dijo levantando un sobre sellado. «Acaba de llegar a la redacción. Confirma que usted desvió fondos a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Quiere explicar esto?». El rostro de Marcos se contrajo. Balbuceó una excusa, pero la cámara captó la gota de sudor cayendo por su sien. El país entero vio cómo su máscara comenzaba a resquebrajarse. En la mansión todos vieron la transmisión en directo. Alejandro apretó el puño. «Es el comienzo de su caída», Valeria agregó con serenidad. «Pero no debemos confiarnos. Un animal acorralado puede morder con más fuerza que nunca». Lucía se levantó con los ojos encendidos por primera vez en días. «Entonces hagamos lo que nunca se atrevieron a hacer en esta casa, digamos la verdad completa. Sin secretos, sin miedo». Don Ernesto la observó largo rato. Después asintió. «Si vamos a caer, caeremos juntos». Pero esta vez con la frente en alto. Y así, en medio de la tormenta mediática, nació una alianza inesperada. Padre-hijo, hija ilegítima, y la prometida política que había dejado de ser peón. Afuera la ciudad rugía esperando el próximo capítulo de la tragedia. Adentro los Montiel preparaban la confesión que podría salvarlos o enterrarlos para siempre. La mañana siguiente la mansión Montiel parecía un cuartel de guerra. En la sala principal había carpetas grabadoras y computadoras abiertas. Cada miembro de esa alianza frágil aportaba lo que tenía. Valeria hablaba por teléfono con un periodista de confianza. Alejandro redactaba una declaración. Lucía organizaba los documentos con manos temblorosas y don Ernesto revisaba con el ceño fruncido los contratos antiguos donde la sombra de Marcos aparecía en cada firma. «Si vamos a hacerlo, debe ser completo», dijo Ernesto con voz grave. «No basta con señalar a Marcos. También debo reconocer mis pecados». Alejandro lo miró sorprendido. «¿Está dispuesto a hundirse usted mismo?» «Ya me hundí hace años», respondió el patriarca. «Lo que queda es limpiar el barro que dejé atrás». Lucía lo escuchaba en silencio. Por primera vez, veía a ese hombre implacable como algo más que un enemigo, lo veía humano, desgarrado por su propio pasado. Esa tarde convocaron a una rueda de prensa en un hotel céntrico. El salón estaba repleto, los flashes encandilaban. Afuera cientos de curiosos gritaban consignas, algunos a favor, otros en contra. El ambiente era eléctrico. Alejandro tomó la palabra primero. «Hoy no vengo como heredero ni como empresario. Vengo como hombre que se cansó de callar. Sí amé a Lucía Herrera. Y aunque descubrimos que la sangre nos une de una forma cruel, lo que siento por ella no es un crimen. El crimen es haber vivido bajo un sistema de mentiras». Los murmullos se extendieron. Algunos periodistas se miraron entre sí, otros asentían. Valeria se levantó después. «Yo fui parte de un compromiso político que nunca elegí. Fui usada como ficha. Pero hoy digo basta. Traigo aquí pruebas de cómo Marcos manipuló cifras y chantajeó a esta familia para ascender. No lo hago por venganza, lo hago porque México merece saber la verdad». Mostró carpetas, grabaciones, copias de correos electrónicos.
Los flashes explotaron. Finalmente don Ernesto se puso de pie. Su voz retumbó en el salón. Sí, Lucía es mi hija. Y sí la abandoné cuando era niña. Fue mi mayor error, mi mayor cobardía. Durante años escondí esa verdad para proteger mi nombre y mi fortuna. Hoy entiendo que ninguna fortuna vale más que la dignidad de un ser humano. Si alguien debe cargar con la vergüenza, soy yo. El silencio fue sepulcral, y entonces como un eco se levantó un aplauso tímido, que creció hasta llenar el salón. Marcos, viendo todo desde su suite en el hotel contiguo, arrojó un vaso contra la pared. «No los voy a dejar ganar», rugió con la furia de un animal acorralado. Su sombra aún era peligrosa, y todos lo sabían. Pero por primera vez Alejandro, Lucía, Valeria y don Ernesto se sentían del mismo lado de pie frente al mundo. La confesión pública sacudió a todo el país. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron con mensajes contradictorios. Algunos llamaban a don Ernesto valiente por admitir su error. Otros lo llamaban hipócrita demasiado tarde. Pero lo que nadie pudo negar era que de golpe la narrativa había cambiado. Ya no era Lucía la única crucificada. Ahora el peso también caía sobre Marcos, cada vez más expuesto. En la mansión aquella noche se respiraba un silencio distinto, no de miedo, sino de espera. Lucía caminaba por el jardín húmedo con el corazón apretado. Alejandro la alcanzó todavía con el traje arrugado de la conferencia. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Libre y prisionera al mismo tiempo», contestó ella con una media sonrisa. «Libre porque ya no tengo que esconder quién soy. Prisionera porque ahora el mundo entero lo sabe». Alejandro acarició su rostro con ternura. «El mundo puede gritar lo que quiera. Lo que importa es lo que decidamos nosotros». «¿Y qué decidiremos?», susurró Lucía. Él no respondió. Solo la abrazó bajo el cielo cargado de estrellas. Dentro de la casa, don Ernesto observaba esa escena desde la ventana de su despacho. Por primera vez, no sintió rabia ni vergüenza. Sintió un alivio amargo, como quien finalmente enfrenta la sentencia que siempre supo merecer. Ramírez entró con un sobre en la mano. «Señor, esto acaba de llegar». Lo dejó sobre el escritorio y salió sin más. Ernesto lo abrió y se quedó helado. Eran copias de transferencias que probaban no solo la corrupción de Marcos, sino también la suya en el pasado. Era la bala de plata que su enemigo guardaba para rematarlo. Mientras tanto, Marcos se reunía con un grupo de hombres en un restaurante privado. Su rostro estaba desencajado, pero su voz seguía siendo venenosa. «Ellos creen que ganaron», dijo golpeando la mesa. «No entienden que aún tengo el as en la manga. Si caigo los arrastraré conmigo». Los hombres lo miraban con respeto y miedo. Sabían que el gerente ambicioso estaba dispuesto a todo. De vuelta en la mansión, Valeria entró al estudio donde Lucía hojeaba un libro. La miró fijamente y dijo: «Si seguimos unidas podremos derrotarlo. Pero Marcos no dudará en destruirnos a todas. Necesitamos estar preparadas para perderlo todo». Lucía asintió. «Ya lo perdí todo una vez. No me asusta volver a empezar». La noche avanzó. En la ciudad, pancartas con frases como «Justicia para Lucía» y «Montiel culpable» aparecieron en las calles. El país entero estaba dividido. Y en medio de esa división, un nuevo capítulo se preparaba. Marcos afilaba su última daga, y los Montiel, junto a Valeria, se disponían a resistir el golpe final. La tormenta final comenzó a gestarse en silencio. Marcos, acorralado por la prensa y por las pruebas que Valeria y don Ernesto habían mostrado, decidió que su única salida era un ataque devastador. En la madrugada, envió a varios medios internacionales un paquete con documentos, fotografías y grabaciones que no solo mostraban la corrupción pasada de don Ernesto, sino que también arrastraban al consejo directivo de la empresa. Era su movimiento más arriesgado. Si la compañía caía, él también perdería su puesto, pero destruiría a los Montiel para siempre. Al amanecer, los noticieros abrieron con titulares explosivos: «Fraude millonario en la corporación Montiel, Marcos López revela la cara oculta del imperio». Las imágenes de contratos firmados décadas atrás, reuniones en hoteles de lujo y cuentas en paraísos fiscales incendiaron la opinión pública. En la mansión, don Ernesto escuchaba la transmisión con el rostro desencajado. «Es mi fin», susurró apenas audible.
Alejandro se acercó, apoyó una mano en el hombro de su padre. Por primera vez en la vida no había reproche en su gesto, solo compasión. Tal vez sea el fin de tu imperio, padre, pero también puede ser el inicio de algo distinto. Ya no tenemos nada que ocultar. Lucía a su lado asentía con lágrimas en los ojos. La verdad duele, pero también limpia. Valeria entró en la sala con un fajo de papeles. Tenemos que actuar rápido. Marcos cree que con esto nos hundió, pero yo tengo pruebas de que él desvió fondos incluso en estos contratos. Si sacamos todo, no quedará duda de que él fue el cerebro de la corrupción más reciente. El ambiente se llenó de una tensión feroz como la calma antes del trueno. Mientras tanto, Marcos ofrecía entrevistas desde una suite de hotel sonriente rodeado de cámaras. Yo fui leal a los Montiel, declaraba, pero descubrí la verdad y decidí no callar. Ahora la justicia debe caer sobre ellos. Pero en ese instante un periodista lo interrumpió en vivo mostrando un nuevo documento. Señor Marcos, ¿cómo explica que esta transferencia de 3 millones esté firmada con su propia rúbrica? El rostro de Marcos se crispó. Por un segundo el silencio lo envolvió. El país entero lo vio perder el control. En la mansión Alejandro se levantó del sofá al ver la escena. Es hora de terminar con esto. Lucía lo tomó de la mano. ¿Cómo? Él respondió con una voz que mezclaba dolor y determinación, no huyendo, enfrentándolo cara a cara. Esa noche una conferencia conjunta fue anunciada. Por primera vez, don Ernesto, Alejandro, Lucía y Valeria aparecerían juntos frente al país, no como piezas separadas de un escándalo, sino como una familia fracturada que decidía hablar con una sola voz. El reloj corría, y todos sabían que lo que dijeran allí marcaría su destino para siempre. El salón del hotel se llenó hasta el último rincón. Cámaras de televisión, reporteros de todo el país y curiosos que se agolpaban en la entrada con pancartas. Algunos gritaban insultos, otros pedían justicia, muchos solo querían ver cómo terminaba aquella telenovela hecha realidad. El murmullo era un enjambre hasta que las puertas se abrieron y entraron juntos don Ernesto con el rostro cansado pero erguido, Alejandro serio y decidido, Lucía con un vestido sencillo que resaltaba su dignidad, y Valeria impecable irradiando una valentía que sorprendía incluso a sus detractores. Los flashes los cegaron por un momento. Se sentaron frente a las decenas de micrófonos y el silencio se volvió expectante. Don Ernesto tomó la palabra primero. Esta es la última vez que hablaré como presidente de la Corporación Montiel, dijo con voz grave. Hoy asumo ante México y ante mi propia familia la responsabilidad de los errores que cometí. Sí construí un imperio, pero lo hice sobre decisiones que lastimaron a inocentes. Y la mayor de esas heridas tiene nombre: Lucía Herrera, mi hija. Lucía bajó la cabeza con lágrimas contenidas. No busco su compasión, continuó Ernesto. Solo pido que dejen de señalarla a ella. Si alguien debe pagar, soy yo. Los periodistas anotaban furiosos, las cámaras no paraban de grabar. Entonces Alejandro se inclinó hacia el micrófono. Yo no puedo cambiar lo que siento. Amé a Lucía sin saber la verdad. Y ese amor no fue un pecado, fue lo único verdadero en medio de tantas mentiras. Hoy no vengo a defender mi apellido. Vengo a decir que estoy dispuesto a empezar de cero, sin fortuna, sin herencia, solo con mi nombre limpio. El murmullo creció. Valeria habló enseguida como para sostener el momento. Todos hemos sido usados como piezas de un juego de poder. Yo también. Pero basta. Aquí están los documentos que prueban que Marcos manipuló cifras, desvió fondos y chantajeó a esta familia. Él no es un héroe que reveló verdades. Es un oportunista que quiso destruir para reinar. Alzó las carpetas y las cámaras captaron cada página. En ese preciso instante, una voz interrumpió desde el fondo del salón. Era Marcos, acompañado por 2 abogados con el rostro crispado y una sonrisa venenosa. Caminó hasta el frente con una carpeta negra en la mano. Bonito espectáculo, dijo mirando a todos. Pero olvidan que todavía tengo el golpe final. El salón se agitó como un mar en tormenta. Los periodistas giraron sus cámaras hacia él, expectantes de la nueva bomba que amenazaba con explotar. Lucía apretó la mano de Alejandro y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Todos sabían que lo que sucediera en los próximos minutos podía decidir el destino de cada uno de ellos. Marcos avanzó hasta el estrado con paso seguro, aunque en sus ojos había un destello de furia contenida.
Levantó la carpeta negra y la golpeó contra el micrófono. El sonido retumbó en el salón arrancando murmullos expectantes. «Ustedes hablan de verdad», dijo con voz irónica, «pero la verdad no es selectiva. Si quieren limpiar sus nombres, entonces acepten también esta parte de la historia». Abrió la carpeta y mostró copias de transferencias y contratos antiguos. Aquí está la prueba de que don Ernesto no solo abandonó a una mujer y a una hija, también participó en operaciones ilegales que financiaron su primer gran negocio. Sin ese dinero, jamás habría existido el Imperio Montiel. Los flashes explotaron como relámpagos. Don Ernesto cerró los ojos respirando hondo, mientras la sala se convertía en un caos. Periodistas gritaban preguntas, el público se agolpaba contra las vallas. Alejandro se puso de pie de inmediato. «Basta, Marcos. No vienes a revelar verdades, vienes a destruir. Y si mi padre cometió errores, ya los ha admitido. Tú, en cambio, has vivido de la mentira y el chantaje». Marcos rió con desprecio. «¿Y quién crees que te va a creer, Alejandro? La opinión pública ya los crucificó. Yo soy el único que trajo pruebas». Entonces, inesperadamente, Valeria se levantó y caminó hacia el micrófono. Su voz tembló al inicio, pero pronto se volvió firme. «No, Marcos. No eres el único. Yo tengo los registros de cada transferencia que tú firmaste en los últimos años. No solo eres cómplice, eres el autor de la red de corrupción que hundió a esta empresa». Sacó de su bolso un pendrive y lo alzó frente a las cámaras. «Aquí están los archivos que entregaremos a la fiscalía. El país sabrá quién eres en realidad». Marcos empalideció. Por un instante su máscara de seguridad se rompió. La sala explotó en gritos, los periodistas se arremolinaron alrededor de Valeria. Lucía, temblando, tomó el micrófono con un valor inesperado. «Yo no pedí este apellido ni esta guerra. Pero si algo aprendí es que el silencio solo alimenta a los cobardes. Hoy decido hablar aunque me odien, aunque me señalen. Soy hija de don Ernesto, sí, pero también soy una mujer libre. Y no voy a permitir que Marcos siga usando mi nombre como arma». El aplauso comenzó tímido, luego creció hasta llenar el salón. Marcos, con la carpeta negra en la mano, dio un paso atrás. Por primera vez parecía perder el control de la partida. En la mesa principal, don Ernesto se levantó despacio con lágrimas contenidas. «Marcos, tu reinado de mentiras terminó. Y si debo enfrentar la justicia por mis pecados, lo haré. Pero tú también lo harás». La multitud rugió. Afuera la noticia ya se esparcía como fuego. Valeria Ríos entrega pruebas contra Marcos. Lucía Herrera rompe el silencio. El tablero había cambiado, y el hombre que siempre había manejado los hilos se encontraba ahora al borde del abismo. Marcos no soportó la presión. Golpeó el atril con la mano y gritó por encima de las voces y los flashes: «Todos ustedes son unos hipócritas. Sin mí esta empresa se habría desplomado hace años. Yo mantuve a flote el imperio mientras ustedes jugaban a la familia feliz». Su rostro se desfiguró en un rictus de furia. Los periodistas captaban cada gesto, cada gota de sudor, cada palabra que lo hundía más en su propia trampa. Alejandro avanzó hacia él mirándolo de frente. «Lo único que mantuviste a flote fue tu ambición. Y hoy queda claro que ni la fortuna ni la manipulación pueden ocultar quién eres en realidad». El público estalló en aplausos, pero también en gritos de protesta. El salón era un hervidero de emociones. Fue entonces cuando agentes de la fiscalía entraron por la puerta principal. La multitud se abrió para dejarlos pasar. «Señor Marcos López», dijo el oficial con voz firme, «queda usted detenido por fraude, desvío de capitales y conspiración». El murmullo se convirtió en un rugido. Marcos, incrédulo, miró a su alrededor buscando un resquicio de escape, pero no había ninguno. Los agentes lo esposaron frente a las cámaras, y su imagen, la del poderoso gerente que había creído dominarlo todo, quedó grabada como símbolo de la caída más estrepitosa. Mientras lo sacaban del salón, Marcos lanzó una última mirada cargada de veneno hacia Alejandro y Lucía. «Esto no termina aquí». Alejandro lo sostuvo con la mirada, pero no respondió. En cambio, estrechó con fuerza la mano de Lucía, como quien elige mirar hacia adelante y no hacia atrás. Don Ernesto, con los ojos vidriosos, tomó el micrófono una vez más. «Hoy se cierra un ciclo de mentiras y ambiciones. A partir de este momento yo me retiro de la vida pública y empresarial. He fallado como padre y como hombre, pero no volveré a fallar como ser humano.
Mi legado no será la riqueza, sino la verdad, que finalmente decidí contar. La sala se levantó en un aplauso inesperado, mezcla de respeto y alivio. Valeria, de pie junto a Lucía, susurró: «El monstruo ha caído. Pero ahora empieza la verdadera prueba para ustedes». Lucía miró a Alejandro y en sus ojos se dibujaba una pregunta silenciosa. ¿Qué vendrá después? Afuera la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad, como si el cielo mismo intentara limpiar la mancha de tantos años de secretos. Esa misma noche, la ciudad no hablaba de otra cosa. Los noticieros repetían en bucle la imagen de Marcos esposado, la declaración de don Ernesto y la voz temblorosa de Lucía diciendo: «Soy una mujer libre». Las redes sociales ardían, unos celebraban la caída del villano, otros exigían cárcel para los Montiel, muchos más compartían mensajes de apoyo a Lucía, convirtiéndola en un símbolo inesperado de resistencia. En la mansión el ambiente era otro. Ya no había secretarias corriendo ni teléfonos sonando sin parar. El eco de los pasillos parecía más fuerte que nunca. Don Ernesto estaba solo en su despacho mirando un retrato antiguo de Isabel que guardaba escondido en un cajón. Pasó los dedos por el cristal con un gesto de arrepentimiento. «Te fallé 2 veces», Isabel susurró. «Una al abandonarte, otra al callar todos estos años. Pero al menos hoy la protegí». En otra ala de la casa, Alejandro y Lucía estaban juntos en la biblioteca. Afuera llovía y el sonido de las gotas golpeando los ventanales llenaba el silencio entre ellos. «No puedo creer todo lo que pasó en tan poco tiempo», dijo Lucía, abrazando sus rodillas en el sofá. «Un mes atrás yo era solo una empleada más. Ahora, todos saben quién soy». Alejandro se acercó arrodillándose frente a ella. «Eres mucho más que eso, Lucía. Eres la mujer que me enseñó que el amor no se compra ni se hereda. Y aunque el mundo nos mire con juicio, yo no pienso dejarte». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y si un día te cansas de luchar contra todos? ¿Y si descubres que es más fácil volver al poder, a la vida que siempre conociste?» Él tomó sus manos con firmeza. «Entonces no habré aprendido nada. Prefiero vivir libre contigo, aunque sea en la humildad, que encadenado a un apellido que ya no significa nada». La besó y por un instante el peso del escándalo desapareció. Mientras tanto, Valeria estaba en su departamento observando la lluvia desde el balcón. Encendió su celular y vio los mensajes de su padre furioso acusándola de haber traicionado a la familia Ríos. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su vida, había elegido por sí misma, y aunque el costo era alto, sentía una libertad desconocida. El amanecer encontró a todos agotados, pero con una certeza: el imperio Montiel había caído, y con él también las cadenas invisibles que habían atrapado a cada uno. El futuro era incierto, pero por primera vez parecía posible imaginarlo sin miedo. El amanecer trajo un silencio extraño a la ciudad. Los titulares ya no eran gritos de escándalo, sino preguntas abiertas. ¿Qué pasará ahora con el imperio Montiel? ¿Renacerá la familia desde las cenizas? Alejandro y Lucía decidieron salir a caminar lejos de la mansión. Con gorras y ropa sencilla, se mezclaron entre la gente en un parque. Allí no eran el heredero y la hija ilegítima, ni los protagonistas de una novela de poder. Solo eran 2 personas cansadas que buscaban un respiro. «¿Te das cuenta?», dijo Lucía mirando a los niños correr bajo el sol. «Todo esto, la riqueza, los titulares, las intrigas, nada de eso importa aquí». Alejandro la observó con ternura. «Tal vez ese sea el mundo al que quiero pertenecer, uno donde nadie me mida por un apellido». Ella sonrió débilmente, pero en sus ojos brillaba una mezcla de esperanza y miedo. De vuelta en la mansión, don Ernesto empacaba sus pertenencias. Había decidido retirarse a la hacienda donde nació, un lugar olvidado, que todavía guardaba la sombra de su infancia humilde. Llamó a Alejandro antes de irse. «Hijo», dijo con voz quebrada, «no tengo derecho a pedirte nada, pero cuida de ella, cuida de Lucía. Yo ya no sé si puedo reparar lo que hice, pero ustedes aún pueden escribir algo nuevo». Alejandro lo abrazó, algo que nunca había hecho en toda su vida. Fue un abrazo breve, duro, pero verdadero. Mientras tanto, Valeria enfrentaba a su padre en la residencia de los Ríos. El político furioso golpeaba la mesa. «Nos expusiste al ridículo nacional.
¿Qué crees que va a pasar con nuestra carrera? Ella lo miró a los ojos serena como nunca antes. Lo que pase ya no me importa. No nací para ser moneda de cambio. Prefiero cargar con tu desprecio que seguir siendo una prisionera. El silencio del hombre fue la confirmación de que había perdido el control sobre su hija. Esa misma tarde la fiscalía confirmó que abriría un proceso contra Marcos con todas las pruebas recibidas. Las imágenes de él esposado seguían circulando ahora como símbolo de la caída de los corruptos. Lucía lo vio en las noticias y por primera vez en mucho tiempo sonrió. El monstruo cayó, susurró. Alejandro a su lado le tomó la mano, y nosotros quedamos en pie. Quizás heridos, quizás marcados, pero vivos. Se miraron en silencio. El futuro seguía incierto, pero ahora dependía solo de ellos. Y esa idea, aunque aterradora, también era liberadora. Pasaron los días y poco a poco la tormenta mediática comenzó a disiparse. Ya no había reporteros apostados frente a la mansión Montiel, ni titulares escandalosos en cada noticiero. El país había encontrado nuevas historias que devorar, dejando atrás a aquella familia marcada por el drama. Alejandro y Lucía decidieron mudarse a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Allí, lejos de los lujos y las sombras del poder, descubrieron una vida sencilla: cocinar juntos, salir al mercado, caminar sin miedo a los flashes. Cada gesto cotidiano se volvió un acto de libertad. Una noche, mientras cenaban con la ventana abierta y el aroma a lluvia entrando desde la calle, Lucía habló en voz baja. A veces siento que todo lo que vivimos fue un sueño, como si en cualquier momento alguien viniera a despertarnos. Alejandro la miró con ternura. Si es un sueño, entonces no quiero despertar nunca. Ella sonrió, y por primera vez sus ojos no tenían miedo sino paz. Por su parte, Valeria viajó al extranjero para iniciar una nueva vida. En una carta que dejó a Lucía escribió: «Gracias por enseñarme que la dignidad no se negocia. Quizás un día regrese, pero ya no como la hija de un político, sino como la mujer que elegí ser». Don Ernesto en su hacienda pasaba las mañanas caminando entre los campos y las tardes escribiendo en un cuaderno. Nadie sabía si era una confesión, unas memorias o un simple intento de dejar constancia de su arrepentimiento. Lo único cierto era que en su silencio había encontrado una forma de expiar culpas. Mientras tanto, Marcos se enfrentaba a la justicia. Los noticieros mostraban imágenes suyas en tribunales con el traje arrugado y la mirada perdida. De ser un hombre poderoso, había pasado a ser un ejemplo de ambición desmedida. Una tarde de domingo, Alejandro y Lucía viajaron a visitar a Daniel, el hermano pequeño de ella, que se recuperaba tras una operación financiada en parte con la venta de algunos bienes personales de Alejandro. El niño corrió hacia ellos con una sonrisa luminosa. «Lucía, Alejandro». Ella lo abrazó fuerte, y en ese instante comprendió que todo el dolor, todas las lágrimas y cada batalla habían valido la pena por ver a su hermano sonreír. Alejandro la miró y dijo con voz emocionada: «Aquí empieza nuestra verdadera historia. Sin apellidos, sin cadenas. Solo nosotros». Y en ese momento, bajo un cielo limpio después de tantas tormentas, ambos entendieron que aunque el destino los había marcado con cicatrices, también les había regalado una segunda oportunidad. Una vida donde el amor no era un secreto prohibido, sino una verdad simple y luminosa.